¿Qué tal? Muy buenos días, saludamos con gusto en esta mañana lluviosa, al menos acá en Durango, a todos los municipios donde se nos escucha a través de la tremenda de Durango y la tremenda de Santiago Papasquiaro. De la misma forma saludamos a todos los sistemas de Cosmocable donde se nos sigue a través de la imagen. Tenemos como siempre un panel que tratamos de hacerlo de interés para ustedes, es un panel para ustedes ya conocido, ya es más, son los fundadores de este espacio Pico de Gallo. Por allí hay incluso algunos de los participantes que quieren cobrar regalías, pero bueno, ya, esto lo estamos negociando. Está con nosotros Jorge Clemente Mojica, director del periódico local Victoria Durango. Jorge, buenos días. Por invitarnos. Director de Contexto, Miguel Ángel Vargas Quiñones. Miguel Ángel, buenos días. Gracias, Carlos, por la invitación. Y por supuesto, ya también conocido por ustedes, Rafael Herrera Piedra, director de la revista Análisis Político. Rafael, buenos días. Gracias, Carlos, buenos días. Bueno, y en esta semana, sin duda que hay muchos elementos que se han estado presentando que vale la pena comentarlos. Los presentes, por supuesto, ya los conocen ustedes, son gente con una gran capacidad de análisis y ven hasta lo que no es evidente, analizan ausencias, presencias y bueno, es importante conocer su punto de vista. Estoy hablando de lo que ha sido del mensaje propiamente del presidente de la República, que bueno, pues ya sabemos, tiene 5 años que ha tenido una variante y ya solamente presentan un informe por escrito al Congreso Federal, para que allí, una vez entregado, sea analizado por los diputados federales. Sin embargo, el presidente de la República, Felipe Calderón, presentó también un mensaje a la nación que está plagado sin duda alguna de mensajes que es importante que los veamos. Comentar de entrada que es un mensaje, una de las lecturas es que de 80 minutos aproximadamente que duró 40 minutos, la mitad lo dedicó para justificar, aclarar o dar sus puntos de vista en relación a lo que ha sido llamado la guerra de Calderón para combatir el crimen organizado. 50% dedicar para esto, pues es que hay una preocupación importante por parte de Felipe Calderón de explicarle al país, a la ciudadanía, esta situación. ¿Por qué ha obrado de esa manera? Se habla ya de entre 60 y 50 mil muertos en este país, víctimas de esta guerra calderonista, como se le ha llamado. Hay por ahí muchas situaciones, no fue aplaudido, no fue ovacionado, pese a que fue en un recinto alterno, donde pues, fue gente invitada de una manera muy especial, por supuesto, de la Presidencia de la República. Pero bueno, en este contexto, le preguntamos a nuestros panelistas, a nuestros invitados, ¿cuál es la opinión que tienen respecto al informe o al mensaje presidencial? Pero como tú bien dices, Carlos, la mayor parte del discurso del presidente tocó el tema de seguridad. Unos días antes se había presentado el homicidio de 2 periodistas, con lo cual no abonó en el contexto del informe, habida cuenta que el asunto de la inseguridad pública se ha desbordado. La mayor parte de las encuestas antes del informe presidencial revelaba que el principal problema de este país es la inseguridad, por encima de la cuestión económica. Y la calificación del presidente de la República, por primera vez en el México contemporáneo, en el ejercicio, el presidente de la República trae el 49% de aprobación, es decir, que menos de la mitad del 50%, es decir, que tenemos una calificación reprobatoria. Y este tema de la inseguridad, sin lugar a dudas, va a marcar a la administración del propio presidente de la República. Pero el asunto se agrava más cuando días antes se da el fenómeno del lamentable hecho ocurrido en Monterrey con el incendio del casino, donde perdieron la vida poco más de 50 personas. Pero el asunto mediáticamente le daña más a la administración cuando el grupo editorial Reforma da a conocer unos videos donde el hermano del presidente municipal de Monterrey, de filiación del Partido Acción Nacional, se registran imágenes
donde el hermano recoge podríamos decirle el chayo. Sí, como el de las ligas, ¿no? Como Bejarano. Como Bejarano. Recoge el diezmo de este tipo de empresas, a grado tal que en términos generales se está visualizando o se está confirmando que en el binomio de inseguridad está el fenómeno de la corrupción de las propias autoridades. Entonces, este es un contexto que evidentemente desfigura el rostro del presidente de la República. Basta ver cómo fue ayer el mensaje, un mensaje justificatorio, pero que a la luz de los resultados no ha sido satisfactorio para la población, porque hoy se especula que en términos generales el número de mexicanos que han perdido la vida pues ya rebasó los 50,000 difuntos. Sí. Pero el escándalo de Monterrey, asociado con la muerte de estos dos periodistas, fue un marco lamentablemente negativo para la lectura del quinto mensaje presidencial. Bueno, yo creo que tan es así que anunció, como bien lo sabemos, la creación de la Procuraduría Social para atención a víctimas de la violencia. Yo creo que hay otros datos interesantes que habrá que analizar. Si efectivamente este tema de la inseguridad ha opacado realmente, y se tiene que reconocer algunos avances quizás que en otros rubros se han dado este gobierno. Sin embargo, en los datos duros efectivamente habla de que, aparte de que ha rebasado la violencia prácticamente a este gobierno, y que en estos próximos 365 días que le restan va a ser muy difícil componer el panorama, inclusive se prevé desgraciadamente que se pudiera agravar. Hay otros rubros que también hablan de un retroceso importante en este gobierno, como es una mayor cantidad de desempleados. Tenemos problemas a mayor incremento en el número de pobres. Hemos bajado la competitividad como país en el panorama internacional. Somos de una de las economías que menos ha crecido en el ámbito inclusive latinoamericano. Entonces, esto habla, pues desgraciadamente para el país, como un gobierno que no ha avanzado en muchos rubros, que se especula inclusive de que esto va a incidir definitivamente en las próximas elecciones, en los resultados. Entonces, el panorama de la violencia sigue rebasando a este gobierno, y yo creo que en lo que resta, como bien se mencionó aquí, va a ser muy difícil de superar, y que puede inclusive bajar más, en este caso, los porcentajes de confianza que tiene la población sobre el resultado del gobierno de Calderón. Y la otra parte es el conflicto interno que traen con los candidatos, que hay una indecisión ahí, que ya, a pesar de que Cordero va abajo, lo están metiendo a como de lugar. Y yo creo que eso también le ha pegado mucho a Calderón, el proceso interno que traen los panistas, de manera tal de que yo siento que ha sido uno de los informes más desafortunados en la historia del país, más desafortunados. El mensaje, más que informe, el mensaje, vi inclusive, bueno, yo me guío por lo que vi en la televisión más que nada, a un secretario de gobernación muy fregado ya físicamente, ya daba tristeza, así colgado de aquí digo, da lástima, porque por ejemplo Josefina Vázquez Mota se hizo la cirugía, ¿no? Ahí se debe, no se ve. Se nota, pero Carlos también se hizo así. También se rejuveneció mucho. Sí se ve joven. Entonces, pero el secretario muy fregado, vi mucho más joven a Emilio Chuaifet. ¿Qué quiere decir? Sí, ya tiene 300 años, don Emilio, ¿no? El poder fortalece y revive. Sí. Es la mejor vitamina. Bueno, ahondando en lo que tú dices sobre las imágenes, vale la pena comentar el hecho de que en uno de los, cuando Felipe Calderón está hablando de que va a tener una apertura total en este próximo proceso electoral, que va a tener una actitud democrática, apartidista, democrática, lo cual no es cierto. Claro, ya lo vimos. En los hechos está demostrado que no es así. Así es. Bueno, sin duda alguna que no es así, pero bueno, sin embargo él lo expresa. Pero lo grave no es que nosotros lo digamos,
sino que justo en ese momento enfoca la cámara a Josefina Vázquez Mota y se está riendo, pero en una actitud de burla total. De burla total. Es decir, pone en entredicho lo que el mismo presidente de la República está diciendo, y bueno, Josefina Vázquez Mota, que hay que tomar en consideración que es de su mismo partido. Claro. Entonces aquí, ¿Y es de su mismo equipo? desfondándole. Sí, totalmente, y es la que va punteando en las encuestas Así de es. los actores al interior del Al PAN. interior del PAN. Un detalle muy importante que planteabas, Rafael Herrera, sobre la cuestión del grado de aceptación que tiene el Muy gobierno bajo. de la República. Históricamente, en el último año de gobierno nunca se había presentado una encuesta Una de ese caída, tipo. de Una esa baja manera. tan alta, sí. Y me estoy Abajo del refiriendo yo a la medición de 50%. Consulta Mitofsky. Y bueno, sin De mayo. duda que ya está, el último informe es ya para irse, el quinto informe, el penúltimo informe es ya para irse, o sea, de frente a la ciudadanía, de frente al proceso electoral, y en este sentido, bueno, está en la calle el Partido Acción Nacional. Así es, inclusive ahorita que mencionas la elección interna del candidato del PAN, va perdiendo también internamente Así es. Sí, la sí. elección. Todos sabemos quién es el candidato del presidente, Ernesto Cordero, que ha levantado 8 puntos al interior, que es mínimo realmente para que alcance, como lo bien dices, a Josefina, que es la que 39. al interior del PAN, 39 pasados puntos, le sigue Krill, y yo creo que el próximo que va a renunciar indiscutiblemente va a ser el gobernador de Jalisco, y que al final pues van a quedar, los más fuertes son candidatos que no son de Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota por un lado, y Krill, el senador con licencia. Salvo Cordero. Y Hay que recordar Cordero que Krill, va a seguir. que ¿no? Krill fue el que otorgó los permisos como secretario de Gobernación, los 300 permisos para los casinos. Eso de alguna manera le va a impactar gravemente. La probabilidad de que Krill sea el candidato está Muy, muy prácticamente remoto. descartada. Ahora, en la encuesta abierta, ya cuando se carea las preferencias de Josefina, de Ernesto Cordero, con Peña Nieto, con López Obrador, trae el 2%. Es decir, que prácticamente, No en aparece. sentido estricto, él no quedaría en la recta final de la elección interna, salvo que Felipe Calderón quisiera, por adelantado, entregar la presidencia de la República. Sin lugar a dudas, la candidatura debe ser Josefina, quien no es funcional al proyecto del presidente de la República. Así es. Es un fenómeno similar a lo que le pasó a Fox. Calderón no era el candidato foxista. Aunque, como bien lo dice Rafa, en este momento, si fuera la elección, todas las encuestas poniendo como candidato del PRI a Peña Nieto y a cualquiera de los